No sé, me dice, no, ya está grabando. Me decía, cuando empiece a grabar va a desaparecer una chica y desapareció. Pobre. Espero que me pida de vuelta a entrar, no tengo idea. Bueno, no, no entró. Bueno, entonces, la materia se llama... No, olvido. Todo lo que pasa me distrae. La materia, entonces, es instituciones de derecho público, ¿correcto? Claro, uno piensa que vamos a ver directamente la Constitución. No sé qué piensan. ¿Qué No, no piensan? sé qué piensan, por ahí no piensan eso. ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan que se van a encontrar? Escriban si no se animan a hablar. Tal vez Bueno, nada. No sé qué se imaginan. ¿No se imaginan nada? ¿Saben a dónde se notaron? Por lo menos ahí. Gracias, Jean-Pierre. Ahí lo dijo. Todo bien. relacionado con la Constitución. Ailén, ¿Y leyes. ayer le puso leyes? Sí, también. Eh, Artículos, leyes. Artículos, leyes, Estado. Está bueno ahí que puso Gaby, Estado. Ahí metió Estado Estado. no con mayúscula, la E, porque si no es el Estado en que me encuentro, por ejemplo. Pero el Estado, como institución, va con mayúscula en la E. Y Carmen puso conformación de las instituciones de su historia. Correcto. Claro, y además porque les di el texto para leer, que hablaba un poco de eso. Sí, bueno, todo eso. Pero el tema es así. Estábamos con Ari y con Vélez charlando estos días, hace mucho que venimos charlando sobre cómo dar la materia, porque nos aburre un poco dar eh, la Constitución y en su formalidad como cuando si vamos a un espacio de rezo y estudiamos los textos sagrados como verdaderos. Uno entra a un lugar para rezarle a alguna deidad, un dios de cualquier religión, una secta, ¿sí? Y no cuestiona la existencia de un ser superior o de una entidad o lo que sea de la religión de la que se trate, ¿no? Va y se deja llevar, porque ahí es una cuestión de fe. Y la ciencia, de un tiempo a esta parte, también se volvió una cuestión de fe. Nadie cuestiona los postulados científicos y los pretendemos verdaderos. Y la Constitución se enseña hace mucho tiempo de la misma forma. Estudiamos el texto de la Constitución como si fuese un texto sagrado. Y su formalidad como, como lo que realmente pasa. Si la Constitución dice que el clásico, ¿no? Todos tenemos derecho a una vivienda digna, bueno, entonces todos tenemos una vivienda digna. Pero sabemos que no es cierto, que hay problemas de déficit habitacional desde que vivimos en sociedad. 1300, por decir una fecha. Y eso no se solucionó, y con el advenimiento de los textos constitucionales que consagraron esos derechos, no se solucionó ese problema, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que...? Y bueno, por ejemplo, también dice que las cárceles eran sanas y limpias para la rehabilitación de los reos y no para su castigo, por decir, o un montón de otras formalidades que aparecen en el texto y que hacen que cuestionemos todo. ¿De qué manera? Y nada de lo que dice el texto se corresponde con lo que nos pasa. ¿Estamos con esto que digo? Más allá de lo que cada uno y cada una piense, que es lo que pasa, pero lo que cada uno y cada uno piensa que es lo que pasa, nunca se corresponde con lo que dice el texto, más allá de la ideología que tenga cada uno, o los prejuicios, o los juicios, o lo que le ande pasando por la cabeza. ¿Está? Entonces, claro, con Bele y con Ari decimos, bueno, ¿cómo podemos dar la materia de otra forma? Entonces, ya hace mucho tiempo que la venimos repensando toda, pero siempre tenemos un cierto pudor, eh,
y decimos, no, tenemos que dar primero el texto formal y después explicar cómo funciona en realidad. Entonces hacemos un doble trabajo, para el cual no nos da el tiempo, que es explicar el texto de la Constitución y después decir, bueno, todo esto está mal. Entonces dijimos, bueno, ¿qué sentido tiene? Expliquemos directamente cómo funciona, cómo pensamos nosotros que funciona, cómo interpretamos nosotros el funcionamiento de las relaciones de poder y cómo se ayorna la Constitución y sus instituciones a esas relaciones de poder. Cómo los actores políticos, ¿sí? Por actores políticos no son los actores formales, como por ejemplo un diputado o una jueza, no. Los actores políticos son pueden ser personas individuales o entidades, grupos, asociaciones, que con sus acciones sociales generan cambios en el resto del conjunto del cuerpo social. Cómo esos actores políticos juegan con la Constitución. Y pueden pensarlo en un doble sentido. Jugar con la Constitución como mufándose de ella, o jugar con la Constitución en el sentido de saber cuáles son las reglas formales y también saber cuáles son las reglas informales y cómo nos movemos en ese ámbito de reglas formales e informales todas a la vez. ¿Comprenden, no? Nosotros sabemos, si lo tenemos que pensar, por ejemplo, en algún deporte, nosotros sabemos cuáles son las reglas de ese deporte y tal vez sabemos cuáles son las trampas para ganar en ese deporte sin que nos pillen haciendo trampa, ¿no? Bueno, a veces la Constitución aparece como un reglamento, no con el cual hay que cumplir, sino al cual hay que tener en cuenta, ¿sí? Como una herramienta o como una herramienta o como una valla o un impedimento para aquel objetivo que estamos buscando. A veces puede ser que nos ayude y a veces puede ser que nos dificulte. Esto pensándolo en función de qué es lo que cada actor político pretende. Ustedes ahí pueden poner como actor político a una agencia gubernamental, un gobernador, un ministerio, o pueden poner, por ejemplo, a una entidad empresarial, o pueden poner un sindicato, o una entidad religiosa, a una entidad educativa, y entonces cada uno tiene un objetivo. La Constitución y las instituciones públicas pueden ayudarlos a conseguir los objetivos que tienen, o pueden generarles impedimentos a esos objetivos. Entonces nosotros lo que pensamos es, bueno, vamos a dar la materia no a partir de la formalidad de la Constitución, sino a partir de las tensiones políticas, y cuando digo tensiones políticas englobo todas las políticas educativas, económicas, laborales, financieras, sanitarias, ¿sí? A partir de las tensiones políticas que se generan en la cotidianidad, y cómo esas tensiones políticas hacen jugar a las instituciones formales. ¿Están siguiendo? Es decir, si quieren pueden pensar bien macro. Pueden pensar, tal presidente quiere ser presidente porque quiere robarse un PBI, ¿no? Bueno, pero necesita primero ser electo y conseguir una mayoría. Ustedes pueden pensar que quería ser electo para llevarse un PBI, para fugar dinero, o para lograr el mejor bienestar de la población, o porque tiene algún fin altruista, o porque él hizo una apuesta a un amigo y le dijo, te apuesto a que soy presidente. Bueno, fenómeno. Ahí tenemos un objetivo político de alguien, pero tenemos una formalidad que estudiar. Ahora, la Constitución entonces no sería lo central en cuanto a las intencionalidades, pero sí sería central en cuanto al juego. El juego es el sistema político. Y la Constitución es un reglamento fundamental que sirve para atender al juego. ¿Hasta ahí está lo que estoy explicando? En este sentido, ustedes van a ver que tenemos todo el tiempo entonces instituciones formales e instituciones informales, actores formales, actores informales.
¿A qué nos referimos con formales e informales? Bueno, formales porque aparecen en el texto de la legislación, de la normativa, de la Constitución, de los tratados, e informales porque no aparecen explícitamente en esos textos, pero son fundamentales en el juego, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que todas las clases, para cada uno de los temas que tengamos que ver, van a estar todos trabajando en funcionamiento y ustedes tienen que saber discriminar qué es lo formal de lo informal y cuáles son las reglas de lo formal, que finalmente sería el contenido de nuestra materia. Pero en vez de decirles, bueno, chicos, la ley se tiene que votar primero en una cámara y después en la otra cámara y tiene que conseguir tales mayorías y después tiene que ser promulgada, que esa es la formalidad que tienen que repetir. Ustedes tienen que discriminar eso de una tensión previa que es el objetivo fundamental de lo que está pasando. Por ejemplo, alguien quiere que se sancione una ley para que los más ricos paguen más impuestos. Eso es lo fundamental. Entonces vamos a ver la problemática a partir de esa tensión. Algunos sectores quieren que unos pocos paguen más impuestos y esos pocos quieren persuadir al conjunto de la población que eso es malo. Y lo mejor sería que nadie pague impuestos porque si hay menos impuestos llegan las inversiones y con las inversiones llega el trabajo. Ahí está la tensión. Hay una disputa ideológica detrás, hay una tensión por la puja distributiva también, pero hay una formalidad. ¿Cuál es la formalidad? La sanción de esa ley. ¿Entienden? Y ustedes tienen que discriminar una cosa de la otra. Y tienen que decir, bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es la tensión. Pero la formalidad es una traba o es algo que nos ayuda, no importa, según de qué lado lo estemos viendo, ¿correcto? Y después va a aparecer un juez que va a decir, esto está bien o esto está mal. Y ahí es como una especie de formalidad. Pero alguien tuvo que ir al juez y decirle, che, juez, ¿podés decir que esto está mal? ¿Quién fue y le dijo al juez que diga que eso está mal? ¿Quién eligió a ese juez? ¿A qué intereses responde ese juez? Entonces ahí aparece de vuelta lo formal y lo informal. Y ustedes tienen que saber en el momento final de la materia, cuando alguien les pregunta algo, no sé, un contenido, saber discriminar qué es lo formal y qué es lo informal, cuáles son los actores formales y cuáles son los actores informales. No hay más o menos importantes, todos son actores importantes, ¿sí? La materia se llama instituciones de derecho público y por instituciones de derecho público no vamos a entender únicamente, acá Belé, llegué a lo que vos querías que diga, no me olvidé, no vamos a entender únicamente a las instituciones de la Constitución, como por ejemplo Presidencia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Judicial, Ministerio Público, las provincias, y los derechos de primera generación, segunda generación, todas las cosas que dice la Constitución. No vamos a entender como instituciones de derecho público solo esas. Porque hay un autor, un sociólogo, que se llama Tomás Bottomore, no hace falta que lo busquen, lo menciona así al pasar, que dice que una institución, en realidad, es cuando, o existe una institución, cuando hay un conjunto de actores, cada uno con un rol distinto, que desarrollan actividades de manera tipificada y permanente en el tiempo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una universidad, ustedes acá son alumnas y alumnos, nosotros somos docentes, Belén y yo, hay alguien que trabaja en Bedelía, hay personas que entran a las aulas y limpian las aulas cuando era presencial, ¿sí? Hay una parte de tesorería, ¿correcto? Hay autoridades de gobierno de la universidad. Cada uno es un actor político, un actor de la institución. Y cada uno en esa institución cumple un rol de manera tipificada. Yo no entro a tesorería y pago los sueldos, ni tampoco entro al aula y me pongo a barrer. Eso lo hace el utilero. Y el que es bedel me da los elementos para que yo
entra al aula y encuentre todo en condiciones. Y ustedes entran y se sientan no del lado del profesor, se sientan del lado de los alumnos y las alumnas. Entonces, ¿qué están haciendo? Ustedes se están comportando como estudiantes. Yo me estoy comportando aquí como docente. Y cada uno tiene su rol. Y si esto lo hacemos de manera repetitiva, en forma tipificada, ahí lo que hay es una institución. ¿Entienden? Entonces, instituciones de derecho público son todas las instituciones que afectan al conjunto, ¿sí? Y en la que cada uno se comporta de manera tipificada y con una conducta tipificada y de manera repetida en el tiempo. Entonces, un sindicato es una institución, una cámara empresarial es una institución, una agencia gubernamental es una institución, cada uno entra y sabe lo que tiene que hacer. Y de hecho, cada una de nosotras y nosotros cumplimos diferentes roles en cada una de las diferentes instituciones. ¿Comprenden esto que digo? Y al mismo tiempo, hay una institución, si quieren, más macro, que está englobada por la Constitución, que es el Estado, que tiene un gobierno, ¿sí? Que tiene una ciudadanía, que el gobierno se compone por diferentes autoridades. Entonces, esa es la institución máxima. Pero a mí me gustaría que entendiéramos instituciones de derecho público no solamente a las agencias gubernamentales del Estado público, sino a todas esas organizaciones políticas que afectan nuestras vidas individuales. ¿Por qué? Porque son instituciones políticas. ¿Qué es una institución política? Una institución en la que se discuten cosas que le competen a todos, por eso es política. Entonces tenemos políticas educativas, y hay un Consejo Federal de Educación, y hay directores, y ministros, y ministras, y secretarios, secretarias, autoridades, universidades, secundarias, primarias, ¿comprenden? Y hay política financiera, y aparecen todas las entidades financieras, y aparece el Banco Central, y aparecen las asociaciones de bancos, y aparecen los sindicatos que agremian a los empleados bancarios, ¿correcto? Y aparece, por ejemplo, una sociedad que también es pasiva, pero que tiene una conducta en el sistema bancario. Todos entran con un cajero, con una tarjeta de débito y sacan plata. Y a todos nos retienen plata y todos tienen que ir al banco. Entonces, somos todo el tiempo actores en diferentes instituciones. Y cuando son políticas es porque la discusión respecto de lo que se hace con cada una de las instituciones es pública y afecta a todos y a todas. Por eso política. Si no, sería privada. Cuando una cuestión se debate de manera pública, es una cuestión política. No hay que tenerle miedo a la palabra. Esta es una materia en la que se discute, en la que se charla, en la que se conversa cuestiones políticas. Siempre son políticas. Y si son políticas, hay ideologías, hay prejuicios, hay diferentes miradas, enfoques, intereses, y con Ari y con Belén no pensamos igual, pero hay una palabrita que se llama pluralidad, no sé si la escucharon sentir, por ahí, que significa que en un mismo espacio podemos tener diferentes ideas y podemos ponerlas a consideración sin que ninguno tenga la razón o la verdad absoluta. Y lo mismo pensamos para con la materia. Nunca vamos a estar diciendo verdades absolutas. Por eso no explicamos la Constitución, como dije al principio, como si fuese la verdad revelada o como si fuese un texto sagrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar tensiones y miradas que tenemos respecto de la política, de lo que se juega en cada uno de los temas que aparecen en el espacio de lo público y sobre lo cual charlamos. Acá no vamos a charlar de las vidas privadas de cada uno y cada una, no nos interesa, es un espacio donde charlamos de lo público, lo podemos aprovechar para eso, está bueno como espacio de reflexión, y en esas mismas tensiones y miradas que tenemos no estamos de acuerdo y tampoco vamos a decir verdades, son las miradas que nosotros tenemos. Para que se entienda bien, tanto Ari como Belén como yo, si bien conocemos y entendemos del mundo jurídico. Ari, ¿vos sos abogado o no? Bueno, pero Belén sí.
Y yo también estudié Derecho, pero los tres nos identificamos con las ciencias sociales más que con el mundo jurídico. Digo bien, Belén. Y como nos identificamos con las ciencias sociales, les contamos que de las ciencias sociales las verdades son subjetivas, no son objetivas. Y cuando decimos que las verdades son subjetivas, significa que que no hay una verdad, sino que hay una construcción de un saber compartido. Desde ese punto de vista y con toda la humildad les digo, cada una de las cosas que digamos no son bajadas de línea, ¿tá? Son nuestras miradas. Y ustedes tienen que poder también tener las suyas propias, claramente que están en una etapa de formación, y es muy saludable que en esta etapa de formación tengan toda la curiosidad del mundo para que al final de todo, cuando sean profesionales, de lo que vayan a ser profesionales, puedan construir su propia mirada, ¿sí? Y que sea una mirada, como siempre decimos en ciencias sociales, con espíritu crítico. ¿Qué significa espíritu crítico? Bueno, espíritu crítico significa no repetir los discursos de otras y de otros, no ser hablados y habladas por otros, sino tener una producción propia, lo cual es muy difícil en la era de la comunicación y de los algoritmos y de la segmentación y de las bajadas constantes y de las opiniones infundadas, muy difícil, pero bueno, el mejor aporte que podemos hacer es compartir este espacio de reflexión sobre la construcción histórica de la Constitución, sobre las tensiones políticas, sabiendo que nunca vamos a tener miradas objetivas, ¿no? Y que tampoco son verdades absolutas, sino que son cosas con las que ustedes tienen que enfrentarse, ¿sí? Poder soportar la presión de que las cosas que digamos no sea del agrado, digamos, de cada uno y cada uno. No sé qué pensará cada uno y cada uno, no importa. Y poder contrastar de la mejor manera posible, es decir, con honestidad intelectual. Profe, no me gusta lo que está diciendo. ¿Por qué? Y porque yo pienso esto, aquello, lo otro. Bueno, lo consideramos. ¿Entienden lo que digo? Porque es importante. Este es un espacio en donde se habla de las cosas públicas y son cosas políticas. Y no hay una mirada sobre estas cosas. Bueno, hay una multiplicidad. Y para redondear esta idea de la verdad, fíjense esto. Si hubiese una única verdad, por ejemplo, no, chicos, la Constitución dice en su artículo 4 esto, y entonces esto es así. Entonces ustedes dirían, uy, qué cagada, este es un curso de mierda, porque hay que repetir lo que dice la Constitución y no estoy de acuerdo para nada con lo que dice la Constitución. Y ustedes no tienen que estar de acuerdo. Solamente tienen que saber que la Constitución dice eso, nada más, pero no tienen que decir, y esto es así. Porque si hubiese una sola verdad, viviríamos en un autoritarismo, no en democracia. Democracia significa multiplicidad de verdades. Si hay una sola verdad, es que hay una imposición de una sola mirada. Entonces, yo les diría, si hay verdad, no hay democracia. ¿Entienden esta idea? Para que haya democracia, tiene que haber disenso y miradas distintas, sabiendo que las miradas se van incorporando. Y no es una sumatoria, porque si empezamos a sumar, miren que complicado lo estoy haciendo, pero no importa. Si decimos, bueno, acá apareció una nueva versión, vamos a sumarla. Cuando vamos sumando cosas, vamos dejando cosas afuera. Porque siempre hay alguien distinto. La vez pasada, cuando se aprobó el DNI inclusivo, vieron que se le puso, no sé si se acuerdan, Alberto promulgó una que era DNI con, no sé si se acuerdan, con el no binario. No binario. Entonces dijo, bueno, ya está, ahora estamos todos. Y alguien salió y dijo, no, porque falta una letra, o yo no soy no binario, sino soy otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando vos querés intentar sumar, cuando vas sumando, es como que vas dejando una pequeña minoría afuera. La idea no es ir haciendo una sumatoria, sino estar agrupados en lo que llamaríamos los ni. Miren que estoy complicándolo mal, pero no importa.
¿Qué serían los ni? Bueno, es cuando decimos somos una entidad que no tiene un nombre y que, por lo menos, si quieren, podemos decir, no somos ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero el resto somos. Entonces, siempre estamos capacitados para seguir incorporando nuevas miradas. Bueno, tal vez es muy complejo todo esto. Vamos a quedarnos con la idea de la verdad, que no es absoluta. Y que aunque las instituciones no son únicamente las formales, hasta ahí estamos. Y que cuando hablamos de instituciones de derecho público, estamos hablando de toda esta tensión. ¿Cuánto tiempo voy ya? No tengo idea. Bueno. ¿Sigo igual? 45 minutos. Está bien, te sigo. Yo les pongo un ejemplo básico de expresar el disenso. Por ejemplo, hace un rato dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro presencial el jueves que viene. 15 pusieron yo puedo. Y yo me pregunto, los que están en desacuerdo, en este caso, con nosotros, pueden decir, no, me parece una locura porque X, porque... Tuvieron 100.000 casos de COVID. Claro, exprésenlo. Escriban ahí en el chat. No, yo no puedo porque la verdad tengo que viajar en transporte público. A eso vamos. Nosotros no vamos a rechazar. Sí, nos realegramos cuando 15 dijeron que sí, copado. Pero si alguno expresa algo en contrario y obviamente tiene un argumento recontraválido, nosotros también lo queremos escuchar. De hecho, el acompañamiento que vamos a hacer, una parte de él va a consistir en conocer qué es lo que piensan. Eso va a permitir que construyan las ideas de mejor manera, ¿sí? Y acá voy con la insistencia de que hablen, porque si no, estamos todos fritos. Bueno, igualmente, ¿quieren decir algo o sigo? Viste, cuando le arrancás, viste, como que no puedes parar. No, espero, ¿qué dices? Dale, avanti. Bueno, no, entonces, ¿qué pasa? Dicho toda esta presentación así como un poco genérica, bueno, con Ari y con Vélez estuvimos viendo, todavía no dije nada del tema que les mandé a leer, pero creo que tal vez no diga nada de eso. Con Ari y con Vélez estábamos viendo de rediseñar aprovechando que no había campus un poco, que es una cosa así como que, bueno, mira, perdí toda la información, ¿no? Bueno, listo, la perdiste. ¿Qué hacemos? ¿La rehacemos toda? No, porque la verdad que no nos gustaba para nada como la teníamos hecha, porque estábamos todo el tiempo como refunfuñando entre nosotros, esto no me gusta, esto lo damos así, pero la verdad que lo damos muy mal, para esto tenemos un texto, pero no nos gusta para nada y quisiéramos dar otro. Siempre estamos dando cosas con las cuales no estamos de acuerdo, nos peleamos entre nosotros, y bueno, aprovechando que no hay campus y que se perdió todo, tal vez todo aparezca, pero bueno, pensamos, bueno, es el momento de rediseñar toda la materia. Un poco ya, no sé si Vele o Ari, pero yo ya tenía en la cabeza hace muchos años rediseñar toda la materia, porque cuando yo empecé a dar la materia, la repetía a partir de lo que había estudiado, lo que había observado de otros profesores, pero todo el tiempo salía como enojado de los cursos, porque enojado con lo que decía, enojado con lo que escuchaba de otros o de otras, y empecé a pensar que me gustaría darla de otra forma totalmente distinta. No me gustaría explicar un montón de cosas para después decirles, como dijimos antes, bueno, no tiene sentido todo esto que vimos porque todo esto no funciona. Empecemos a explicar las cosas, dijimos con Beliconari, como nosotros pensamos que las tenemos que decir, no como aparecen en un manual de derecho constitucional, porque nos choca todo el tiempo. Entonces la rediseñamos toda la materia. Los temas son los mismos, pero los enfoques son diferentes y están pensados desde otro lugar. Nos armamos unos cuadros que están un poco endebles todavía, pero ahí andan. Unos cuadros en los que intentamos poner esto que les estábamos diciendo de los actores formales y los actores informales, y no tenemos la bibliografía tan clara como nos gustaría tenerla, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no sentimos que
alguien en nuestra materia diga las cosas como nosotros pensamos que las tiene que decir. Bien. Entonces nos vamos a encontrar con que para cada tema, con el enfoque que le vamos a dar, tenemos dos textos, si quieren. Uno con una mirada formal, ¿sí? Y uno con una mirada que hace un anclaje en las ciencias sociales, ¿sí? Y es como que todas las clases tienen que complementar lo que decimos nosotros en la clase, por eso está bueno grabarla, y de hecho está bueno, ¿saben qué? Les diría hasta transcribirla, porque cuando uno la desgraba, estudia al desgrabarla. Está bueno como ejercicio. Creo que hasta ahí te va quedando toda la materia. Entonces, cuando va a leer los textos formales e informales, o de jurídicos y sociales, complementados con la clase, vamos a decir que a partir de ahí compone el tema. Ustedes van a decir, pero es un quilombo esto. Yo necesito que me digan qué tengo que estudiar, lo repito y apruebo. Bueno, no es así. No va a ser así. No puede ser así. No queremos que sea así. Queremos que sea bien complicado. ¿Por qué? Bueno, no sé. Por todo esto que les estamos diciendo. Porque no sentimos que los textos reflejen lo que pensamos, porque queremos hablar de otra manera, y porque nos quedamos más contentos si se quedan con dudas más que con certezas. Si nos quedamos contentos si nos dicen, mire, profe, usted dijo esto, yo en el texto leí esto, y la verdad que a mí me parece tú una reverenda cagada. Bueno, está bien. Lo vamos a tomar como válido, porque ¿saben qué? Ahí vamos a ver como que, bueno, como que leyeron, como que se esforzaron, como que intentaron comprenderlo, como que se llevaron algunas certezas, pero también se llevaron muchas dudas, pero sacaron algo en limpio. El sistema funciona como el culo, la vida es una mierda, la política es una cagada, el mundo no va para ningún lado, pero bueno, no importa, porque a partir de ahí ustedes entendieron que hay un sistema que funciona mal, pero que funciona, que hay una formalidad que funciona muy endeblemente, pero que existe, y eso es lo que tienen que sacar en limpio, ¿sí? No que se lleven, no queremos que hagan catequesis de la Constitución, porque ahí sí que no se van a llevar nada de verdad, ¿está? Entonces no se asusten si llegan al examen con dudas. Si llegan con dudas significa que tienen certezas previas. Si no tienen dudas es que no entendieron nada, que no leyeron nada. Y bueno, en general, la mayor parte del alumnado desiste. Se va porque, bueno, dice, no, la verdad que esto no es para mí. Yo quería algo más bien de repetir rapidito, y poner en un cuadro sinóptico ABC. Bueno, listo, no era el curso para ustedes entonces, era otro el curso. Pero por ejemplo tenemos a Lizzy, no sé si está o se fue. No estoy acá, profe. ¿Ves? Lizzy, que ya por tercera vez dice, yo voy a hacer el intento, y bueno, ya claramente Lizzy, estudia Lizzy, pero ya estás aprobada. Porque, apruebo por cansancio. Sí, por cansancio, te lo mereces. Una persona que viene por tercera vez ya se merece aprobar, ¿entienden? Se merece aprobar. Así que Lizzy, estás aprobada. Yo estoy grabando. Ya no hay vuelta atrás, pero igual estudiá para que parezca que estudiaste. Pero bueno, Lizzy es una chica que está convencida de que este es un espacio que aparentemente le agrada, en el cual no se lleva ninguna certeza, sino que se lleva dudas, consultas, tensiones, ¿correcto? Si ustedes están de acuerdo con todo eso, si ustedes están de acuerdo con que van a estar mareadas y mareados, pero que no está mal salir un poco borrachos y borrachas, ¿sí? Fumadas, como se dice ahora, como se dice, más que borrachas, no sé qué consumen. Bueno, si están de acuerdo con salir noqueadas, no bien, están en el lugar correcto. ¿Está? Entonces les decía, rediseñamos todo el programa. El programa es así. Tenemos una primera parte histórica, ¿sí? Que es eso que les mandamos a leer,
y que de repente ahora estoy pensando que si tenemos el encuentro presencial, podemos aprovechar ese presencial para trabajar esos aspectos históricos, ¿está? Que siempre son muy importantes porque cuando empiezan a ver después todo el presente, no hay un presente sin un pasado, ¿no? Entonces es la mejor forma de entender lo que nos pasa o desentender lo que nos pasa con esa mirada histórica que va tan para atrás y es tan necesario ir para atrás. Por eso hay alguien en el chat había puesto, arrancamos de la 58, y yo dije, si pueden empezar un poquito antes, mejor incluso. Y les puse desde el Renacimiento, ¿sí? Desde Galileo Galilei, que vivía encandilado, como dice un uruguayo que se llama Martín Buscaglia, no sé si lo conocen. Porque Galileo Galilei vivía encandilado porque miraba el sol, sabiendo que dábamos vueltas alrededor del sol. Y ya todo eso era una novedad. El que lo decía, ¡pum!, lo quemaban. ¿No es cierto? Porque era una herejía. ¿Cómo nos cuesta la verdad, no? Bueno. Y esa parte histórica es el origen. Y después vamos a tener una parte que, pasando a la histórica, que vendría a ser el esquema normativo. ¿Por qué el esquema normativo? Porque ese esquema normativo va a ser un poco el eje troncal de una primera parte. Si el curso tiene, vamos a decir, 4 partes, si de hay 4, una es la parte histórica, un eje normativo que vamos a llamarlo, 2 puntos, comillas, producción de normas, cierren comillas, supongo que están escribiendo algo. Una tercera parte que es conformación de los actores políticos involucrados. Conformación de los actores políticos involucrados. ¿Qué significa conformación? Bueno, ¿cómo se forma un ejecutivo? Bueno, votamos al presidente, elegimos diputados, a eso nos referimos, ¿no? Pero también tenemos otros actores, por ejemplo, ¿quién elige un sindicato? ¿Por qué están siempre los mismos los sindicalistas? Están robando. ¿Quién elige a las cámaras empresariales? Entonces ahí tenemos otros actores políticos importantes informales, pero eso está en la parte de conformación de los actores políticos involucrados. Eso está en la tercera parte. Y después podemos tener una cuarta parte, que vendría a ser lo que nosotros llamamos control de constitucionalidad, que es el momento en donde aparece un actor fundamental dentro de los actores, que es el Poder Judicial, ¿sí?, entrelazado con todos los otros actores, bueno, que ponen todo en tensión. Pero para llegar a ese momento, tenemos que tener las 3 primeras partes bien desarrolladas. La parte histórica, la parte de la producción de normas y la parte de la conformación de los actores políticos. ¿Me siguieron hasta ahí? Todo lo vamos a ver a partir de políticas públicas. No lo vamos a ver en el vacío. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, la parte histórica. Lo trabajamos en la clase que viene. Pero después viene una parte que es la parte del esquema normativo y producción de normas. Y bueno, ahí vamos a tener una clase en donde vamos a hablar de qué tipos de normas existen. Eso está fácil. Ah, bueno, esa fue, por fin dijo algo que puedo poner un apunte. ¿Qué tipos de normas existen? Espectacular. Y ahí ponen, existe la Constitución, existe la ley, existe el decreto, existe una resolución, ¿correcto? Un tratado, buenísimo. Y después vamos a tener clases dedicadas a la producción de cada uno de esos tipos de normas. Ah, bueno, esta es la clase en la que vamos a ver cómo se sanciona una constitución. Espectacular. ¿Y cómo vamos a verlo? ¿Vamos a verlo en el vacío? No, ahí va a llegar Belén como una locomotora a decir, Chile es un quilombo, a decir. ¿Por qué? Porque están votando una nueva constitución. ¿Y qué pasó? Y se va a meter con el problema de Chile, o con el de Bolivia,
o con Ecuador, o con Venezuela, o con la Constitución del 94, y entonces va a empezar a trabajar la formación de una constitución no en el vacío, sino a partir de la formación de constituciones. ¿Entienden? Entonces vamos a ver los temas a partir de las tensiones generadas de manera previa. Por ejemplo, Vélez se puede llegar a preguntar, ¿por qué en Chile quieren formar una nueva constitución? Bueno, porque tiene la de Pinochet, que era dictador, esa es la mirada de Vélez, yo comparto, pero algunos pueden no compartir, que era un dictador y que aplicaba los mandatos de Estados Unidos y los Chicago Boys en un momento en que no podían permitir que Chile fuera un país de izquierda a partir de la presidencia de Salvador Allende. Cuba todo bien, Nicaragua bueno, pero Chile ya fue demasiado, y bueno, Pinochet. Y entonces quedó con la Constitución de 1980, hay mucha pobreza, discriminación, administrada de fondos de pensión, Bueno, pudieron a partir del 2011, protestas, 2019, estalló todo, bueno, poder constituyente. Vélez va a explicar todo eso, entonces va a explicar la formalidad, si quiere, entre comillas, de cómo se sanciona una constitución, ¿a partir de qué? A partir de una tensión en la que algunos quieren una cosa y otros quieren otra cosa. Y eso es lo más importante, no cómo se forma una constitución, sino por qué queremos una nueva constitución. Y vamos a decir ahí, bueno, porque algunos piensan que la constitución es lo más importante, pueden decir, no, fíjate que finalmente no, pero otros pueden decir, bueno, no, pero más o menos, porque si tenemos una nueva constitución, podemos llevarla como bandera para reclamar nuevas cosas. Y bueno, todo eso lo van a ver en ese capítulo. Y después va a venir otra clase en donde vamos a charlar, pues, de la formación de las leyes, salteo los tratados. Y entonces ahí, ¿qué van a ver? Bueno, ¿qué leyes existen? Y podemos trabajar a partir de alguna que les guste. Bueno, por ejemplo, les gusta mucho, porque es muy notoria, qué sé yo, la ley de la interrupción legal del embarazo. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a partir de esa tensión. Che, se votó esta ley. ¿Cómo fue que se votó? Bueno, por estas mayorías. Pero, ¿cómo fue posible que llegara esta ley al Congreso? Bueno, porque había algunos que se quejaban, porque tal cosa, había un colectivo que iba y peleaba y salió de este lugar, y son actores informales, pero que presionaron y que fueron allá y acá, y había algunos que se oponían, ¿y quiénes son? Son otros actores informales, pero que fueron fundamentales para que la ley no se sancionara por tanto tiempo, y después llegó al Congreso, y después la tomó un diputado y otro, y se votó, y se rechazó, y volvió a debatirse, y en el medio de todo ese lío van a ver la formalidad. Ah, ok, pero hacía falta tal mayoría, y hacía falta el dictamen, y hacía falta un quórum, y qué es el quórum, y ahí van a aparecer otros temas. Ah, sí, yo justo ayer escuché que la oposición no dio el quórum, ¿y por qué no dio el quórum? ¿Puede dar el quórum? ¿Está mal que dé el quórum? ¿Está bien que dé el quórum? Nosotros les pagamos, ¿por qué se esconden atrás de un telón? Bueno, todo eso aparece en la discusión a partir de la atención de una ley. Ustedes pueden también decir, profe, a mí me interesa esta ley, que es la ley, qué sé yo, quieren quieren hacer fracking y con agua potable destruir el piso para sacar un poco de petróleo para que los lleven 3 gatos locos. ¿Está bueno eso? Bueno, podemos charlar a partir de esa otra tensión la formalidad de cómo se sanciona una ley. O por qué no se sanciona una ley que nos gustaría que se sancione y quiénes son los lobbies, por ejemplo, que están impidiendo que se sancione. Porque a veces, ¿saben qué les voy a contar? No es tan importante lo que se sanciona, sino muchas veces lo que no se sanciona. Porque a veces se hace más lobby para que algunas cosas no avancen más que para que avancen otras. La pregunta más difícil no es siempre ¿por qué pasó esto? Sino la pregunta es ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto que debería pasar? ¿Quién está impidiendo que pase tal o cual cosa? ¿Están siguiendo esto? De hecho, acá ya les voy a ir diciendo que me gustaría que para la clase que viene o la otra vean una película que está, y ahora yo se las voy a poner ahí en el link para que la vean, que se llama, en inglés, Thank You for Smoking, Gracias por Fumar, del año 2005. La voy a poner en el WordPress que acabo de armar para que la tengan disponible, para que vean justamente cómo
algunos actores políticos informales hacen manganetas, llámese lobby, presión, para que algunas cosas formales no ocurran, para que algunas leyes no se voten, para que algunos decretos no se sancionen, para que algunas resoluciones vean o no vean la luz. ¿Siguen esta idea? Y así vamos a tener clases de cada uno de los tipos de normativas, pero a partir de las tensiones que se generaron. Y lo mismo con los decretos de necesidad de urgencia, y lo mismo con las resoluciones, ¿está? Y vamos a ver la formalidad. ¿Dónde están en la Constitución estos textos? ¿Qué artículo habla de estos textos? En la serie House of Cards también se ve el lobby. Sí, está buenísimo. Yo no vi la serie House of Cards, pero muchos la mencionan, así que pueden ver House of Cards, si quieren. Ari, ¿vos viste House of Cards? Bueno. ¿Y Vale, vos viste House of Cards? Sí, pero me quedé en la tercera temporada. Me terminó aburriendo después. Ok. Y acá Matías dice, no me acuerdo el nombre del personaje, pero era alguien que representaba varias empresas. Bueno, perfecto. Miren, ¿saben lo que pasa con las pelis? Pasa esto. Vos te ves una película del Imperio Romano, ¿no? Y decís, wow, en 2 horas me aprendí todo sobre Roma. Desde el -700 con la Rómulo y Remo, que la loba que le da de amamantar, no sé si saben que esa es la fundación mítica de Roma, hasta la finalización del último imperio de Carlomagno, no sé, y la división del imperio en 2 y en 4 en el 1300, en el 800 después de Cristo. Y vos te lo ves todo en 2 horas y decís, entiendo todo. Pero ¿qué pasa después de 3 días? Te olvidaste todo. ¿Por qué? Porque así como el cerebro recibe impulsos eléctricos en formato de imágenes sonoras y visuales, también se los olvida rápidamente. Cuando leemos, podemos ir digiriendo la información, captando los argumentos, haciendo clics intelectuales, pequeños orgasmos intelectuales, así como, ¿viste? ¡Ay, leí esto que me encantó, entendí todo! De manera un poco más pausada, ¿sí? Y eso nos permite fijar mejor el conocimiento. Por eso a veces es mucho mejor la lectura sobre, por ejemplo, el Imperio Romano que una película del Imperio Romano. Porque la lectura nos va a llevar mucho más tiempo digerirla, pero nos va a permitir fijar esos conocimientos de manera mucho más sistematizada y consciente. ¿Entienden lo que digo? Nada reemplaza la lectura. Un meme no reemplaza la lectura. Un videito no reemplaza la lectura. Está bueno porque es ilustrativo, porque te da una idea, pero no la reemplaza. Si no quieren ver House of Cards, ven en estas películas que yo les paso como para que tengan un pantallazo. Pero les vamos a dar textos para que puedan digerir lentamente lo que van a ver en el argumento de una película o de una serie. ¿Está? Y para no seguir aburriéndolos y aburriéndolos, no sé cómo están. Bueno, en la tercera parte, una vez que veamos toda esa formación de todos los tipos de normativas, vamos a llegar al momento donde vamos a decir, bueno, pero ¿quién elige a todos estos actores que estuvieron jugando en todos estos momentos que nosotros estuvimos trabajando? Y entonces ahí vamos a empezar a ver cómo se forma un ejecutivo, quién elige, quién elige a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los lobbies, a los medios, a los algoritmos. ¿Quién elige a quién? ¿Y quiénes eligen a los jueces? ¿Cómo se organizan? ¿Sí? ¿Quiénes son más importantes? ¿Quiénes son menos importantes? ¿Por qué los más importantes no son democráticos? Esa ya es una bajada de línea que yo ya les hago para que vean cómo pienso. Me interesa advertir, por ejemplo, me río con cosas que me llegan por la cucaracha. ¿Por qué? Bueno, me distraes, Ari. ¿Por qué, por ejemplo, gente que decide cosas que afectan a nuestras vidas de manera fundamental
se deciden en cenas, en restaurantes que nadie conoce, con gente a la que nadie le vio la cara, pero que tiene una influencia tremenda. ¿Por qué el poder está oculto? ¿Por qué las relaciones de poder a veces se dan de manera oculta? ¿Por qué ponemos el foco en una diputada que se fue a Disney? ¿Vieron que hay una diputada que se fue a Disney? La vez pasada. Y pobre, le dijeron de todo. A mí no me importa tres pepinos la diputada. Pero ¿por qué el foco lo hacemos ahí y no, por ejemplo, en una mesa de negociación en la que se decidió aumentar el precio de la carne? ¿Por qué a los actores que deciden aumentar el precio de la carne no los elige nadie ni nadie los conoce? ¿Entienden? ¿Y por qué no es democrática esa institución? ¿Por qué esa institución no es democrática ni es formal? ¿Por qué esa institución no aparece en la Constitución? ¿Quiénes los eligieron? ¿Quiénes eligieron a estas personas que deciden cosas tan importantes para mi vida? ¿Entienden esto que digo? ¿Por qué? Porque me interesa que del curso no se vayan con certeza, sino que se vayan con dudas y bronca. ¿Por qué en la Constitución no aparece todo esto que es tan importante y aparece de manera tan informal? ¿No debería todo esto tener un respaldo democrático? ¿No deberíamos conocer no sé, a los espías? Creo que hay espías que escuchan. ¿Por qué hay espías? ¿Por qué tenían plata reservada? ¿Por qué gastaron 9.000 millones de pesos de manera, no sabemos cómo, reservada? Bueno, no, porque hay una cuestión que se llama razón de Estado. ¿Quién inventó el concepto de razón de Estado? Que por razones de Estado hay cosas que no se pueden saber. Perdón. Sí. La película de No mires arriba de Netflix, cuando la chica explota en la conferencia de prensa, justamente lo hacía la garra y le tapa la cabeza porque estaba develando secretos de Estado. Y tipo de algo que afectaba a todos. No la vi, pero bueno, también es válido. ¿Cómo se llama la película? No mires arriba. No mires arriba. Vean No mires arriba, que la recomienda Carmen. Gracias, Carmen. En donde explota porque dice cosas que no sé qué tal. O por ejemplo, bueno, fíjense lo que pasa con este muchacho Snowden, por ejemplo, o Assange. ¿Lo conocen de nombre a Julian Assange? Que lo tienen ahí de rehén, ya lo volvieron loco. Que justo el presidente de México hace 2 días le quiso dar asilo político en México, siempre México vanguardista. Me encanta México. Porque claro, revelaba secretos de Estado. ¿Saben quién inventó? Igual se los tiro así para que tiren el concepto de razón de Estado. Un tipo que se llama Jean Bodin, se escribe Bodin, B-O-D-I-N, más o menos en el 1500. Después les tiro la data precisa. En donde ahí el tipo le dijo al monarca, mire que acá hay cuestiones que son razón de Estado. Y hay cosas que se hacen en nombre del Estado. Y a partir de ahí, bueno, quedó. Bueno, y ahí, bueno, yo les decía, volviendo al capítulo 3, ¿qué onda? Que no elegimos a nadie y que esta gente decide cosas sin que sepamos, de espaldas a la población. ¿No era que vivimos en democracia? ¿O la democracia es una fachada? Bueno, sí, es una fachada. Eso también lo pienso. A veces creo en la democracia y a veces no creo en la democracia. A veces creo que el voto puede cambiar muchas cosas y a veces si me preguntan hilando muy fino, digo, la verdad que el voto no puede cambiar nada. A veces pienso que la democracia se juega en una elección y a veces pienso que la democracia se juega en una manifestación. De hecho, voy a todas las manifestaciones, de lo que sea. Y cuando veo una manifestación de otros que no la comparto, de todo tipo, no me quejo. ¿Por qué no quiero ser de los que se quejan de los que se quejan? No quiero estar en ese grupo. Aunque a veces me puede molestar. Pero me callo la boca y, bueno, listo, me la banco. Para mantener un principio. Con el cual algún día puedo romper, pero bueno. Bueno, y listo. Y la última parte, para terminar el curso, va a ser justamente control de constitucionalidad. Para darle un poco de... No, bueno, y nos faltó la parte de coparticipación, que no sé cómo la vamos a encarar.
pero sería una quinta parte. 5 partes. Control, parte número 4, coparticipación, parte número 5. Pero en realidad la parte de coparticipación ya la vamos a ir viendo cuando veamos producción. ¿Sabes qué, Bene? Va a entrar coparticipación en la parte de producción de normas, en la parte de ley convenio. Y ahí Política económica. Y entra ahí directamente, ¿no? Entonces, coparticipación entra en la parte de producción de normas. O, si quieren, no producción de normas. No, pero claro, eso, no se produjo. Es una ley que no existe, pero que idealmente debería existir. Entonces vamos a verlo en la parte de no producción de normas, que es lo mismo que producción de normas. Bueno, todo esto les vamos a dar material para todo, ¿no, Ari? Pará, y Ari, una cosa más, que me tiraste por la cucaracha como la de los algoritmos. Pero ¿quién vota a los que hacen los algoritmos? Que después forman mi conciencia. No sabemos si estamos votando a los que hacen Yo los entro a algoritmos. YouTube y YouTube me ofrece todas las cosas que me gusta ver. ¿Cómo sabe YouTube todo lo que a mí me gusta? Pero los algoritmos no construyen tu conciencia. En todo caso, vos estás predispuesto a escuchar a los algoritmos. Pero No, es una yo decisión- me construí un algoritmo. Está ahí que acá, esta parte ya pueden, no tomen más nota. A partir de acá ya voy a decir cualquier cosa. Yo me construí un algoritmo que es casi mi alter ego, ¿correcto? Todos tenemos un algoritmo. El algoritmo está compuesto no de una sola aplicación, sino una cadena de aplicaciones. Hay algo así como, ¿vieron? Si tenemos un ADN, cada uno tiene el suyo. Tenemos un ADN algorítmico, mirá qué buena teoría. Un ADN algorítmico que es una cadena que está compuesta por todas las aplicaciones que usamos. ¿Correcto? Entonces tenemos una cadena que son diferentes eslabones que pueden estar conformadas, por ejemplo, en mi caso, yo diría, cada uno tiene el suyo, ¿no? Google Maps, que sabe específicamente dónde estoy todo el tiempo, sin parar. Me dice, por ejemplo, los lunes siempre me tiraba a las 7, ¿vas a la UAI? Que es la Universidad Abierta Interamericana. Sí, ya sabe todo de mi Google. Obvio, voy a la UAI. Me dice, tomate el 10, dale, me tomé el 10. ¿Hoy vas en bici? Me pregunta Google. Sí, hoy voy en bici a la UAI. Dale. Me pregunta todos los días si a las 3 voy a buscar a mis hijos a la escuela. Sabe si estoy engañando a mi esposa. Sabe todo. Es increíble. Entonces, bueno, yo tengo un algoritmo que está formado por Google. Si tuviese Tinder, no tengo. Estaría formado por Tinder, ¿correcto? Estaría formado por todas mis páginas de Google Chrome a las que entro y a las que entro como incógnito, que por supuesto quedan como incógnito, pero también quedan. ¿Qué sé yo? Páginas que no puedo revelar, vamos a decir. La internet oculta, ¿no? Y después está conformado por YouTube y por todas las cosas y por mi Twitter, ¿correcto? No tengo ni Facebook, ni, ¿cómo se llama? Ni Instagram, ni TikTok, pero ustedes pueden tener esas 3. Y bueno, tal vez tengan algunas más. Y seguramente tienen un montón más que no saben que tienen, ¿no, Ari? Porque todos tenemos. Por ejemplo, no sé, tengo, qué sé yo, la de viajes, o la de que entro a la SUBE, o la del Estado, tengo precios cuidados, ¿no? Y toda esa cadena algorítmica compuesta por todas mis aplicaciones que conozco y aplicaciones que uso y que creo que conozco y no conozco, que hacen que yo forme una identidad de mí y que va fagocitando de alguna manera todo lo que a mí me gusta. Y cuando yo no sé algo, ¿voy al psicólogo? No, le pregunto a mi algoritmo. Si el día de mañana al algoritmo le damos una entidad y le ponemos un nombre, cada uno va a tener el suyo. Y cuando no saben qué hacer, le preguntan a su algoritmo, que en base a la estadística sabe mejor qué decidir. Porque aparte tiene un montón de datos que puede procesar así al toque. Y bueno, ese algoritmo lo que fue haciendo fue segmentando de alguna manera la sociedad y fragmentándola, de manera tal de que cada uno construye su propia realidad. Por eso, para terminar la clase, si les parece, este espacio es como una especie de bendición. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos todos, y mejor si, por ejemplo, la que viene presencial todavía, siempre presenciales son mejores, dejar el algoritmo de lado, ¿sí? Que es como una especie de zona de confort, para enfrentarnos
a todo aquello que son las miradas de las y los demás, con las cuales no estamos para nada de acuerdo porque tenemos miradas propias. Y yo creo que lo único que nos va a salvar en el futuro van a ser los espacios de encuentro colectivo, en las que tenemos que confrontarnos entre las miradas de las otras y de los otros. Porque eso es lo único que crea un canal de comunicación y de diálogo, del cual siempre hablamos y es tan necesario, ¿no es cierto? Porque estoy seguro que todas las cosas que dije no están de acuerdo. Y está bueno y es muy saludable que ustedes expresen sus miradas del mundo, porque nosotros también nos alimentamos de esas miradas. Si no, nos encerramos en nuestros algoritmos y en nuestros propios discursos. Y eso no es saludable. Eso es muy poco saludable. ¿Qué tal, Ari? Mi teoría del algoritmo está buena. Y además que... Cerró bien, digamos. Cerré bien. Y además que el tema con el algoritmo es que no es democrático, ¿no? Y más si tenemos el micrófono prendido del celular, que escucha todo. Entonces vos ponés estufas y sale estufa. Vos ponés quiero ir a Hong Kong y te sale el pasaje a Hong Kong. Así todo lo que digas. Y ya antes te asustabas y ahora no te asustás. Y peor, y ya con eso termino, va a ser cuando lean nuestro pensamiento. Porque en algún momento vas a pensar algo, no lo vas a decir y la aplicación te va a ofrecer algo que pensaste y que no dijiste. Y ahí es grave, porque el último espacio de intimidad se pierde para siempre. Porque ya no vamos a poder ni pensar. Y yo sé que hay gente que está pensando en cómo hacer algo para detectar lo que hay en nuestras neuronas, ¿no? Carísimo. ¿Y las instituciones de derecho público dónde están acá? Terminé. ¿Estamos? Este es el momento, ¿se acuerdan cuando íbamos presencial a clase? Que entrábamos, sí, profe es un crack. Sí, sí. Además les digo por qué, porque mi esposa me acaba de decir que está llegando y yo tengo un pollo en el horno, esto es lo que es la virtualidad. Que lo puse antes de arrancar, ahora lo toca pagar. Tengo que ir cortando. ¿Se acuerdan cuando íbamos al aula, se daba la clase y después terminaba la clase, el profesor, la profesora se iba por los pasillos y los alumnos que no se habían animado a hablar lo corrían preguntando las dudas? Bueno, este es el momento, no por WhatsApp después. Entonces, cualquier duda, comentario, ahora. Después nosotros tres vamos a apagar el teléfono. Ezequiel va a seguir cocinando, yo voy a manejar, Ariel no sé. Voy a cocinar. También, bueno, qué bárbaro, ¿eh? Los hombres. Bueno, vamos a estar en otras actividades, vamos a silenciarlo 8 horas. Entonces, cualquier duda es ahora. Se me cortó justo cuando estaba hablando de las evaluaciones, después igual de todas maneras lo vamos a subir al WordPress, pero bueno, lo que quieran es ahora, no después. Bueno, tengo evaluaciones. ¿Hay recuperatorio final o cómo sería? Van a ser 2, una va a ser escrita a mitad de cursada. Cursada es breve, así que será febrero, y después una evaluación oral al final del curso. Si las fechas nos dan, intentamos recuperarlo. Lo que yo les recomiendo de corazón es que vayan participando en clase, porque eso ya, el objetivo de la evaluación oral, más allá de ver qué entendieron, qué no entendieron, qué dudas se llevan, es identificar, entender qué les pasó por la cabeza. Entonces, si ustedes van hablando clase a clase, nosotros ya nos vamos formando una idea y eventualmente puede pasar, hay veces que pasó, que dijimos, bueno, no, ¿sabes qué? Ni vengas porque ya sabemos qué es lo que entendiste de la materia. ¿Se entiende? Entonces, mi recomendación, más allá de que hay una evaluación oral final, es que vayan participando todas las clases, eso es vital, fundamental, todo. Además, son universitarios, ya tienen que empezar a hablar, así que cámara encendida, micrófono encendido, nos interrumpen y van demostrando lo que van aprendiendo de lo que van escuchando y lo que van leyendo, ¿sí? Consulta, ¿el horario va a ser siempre este día y en la misma hora o va a ser rotativo? Nosotros lo que estamos pensando es un encuentro fijo semanal, no fijo porque bueno, queda grabado y el que no puede lo puede ver después
y los tres tenemos otros trabajos, con lo cual quizás puede ir cambiando. Pero, y también estamos pensando con Ariel de agregar un encuentro más chico, intermedio, al estilo práctico, para ir aclarando o desmenuzando algunos conceptos que se vayan trabajando. En principio, Ariel, no sé qué te parece, después cualquier cosa le subimos los próximos encuentros, así se van acomodando ustedes también. Pero bueno, en todo caso, si cambiamos jueves por viernes, lunes por martes, en alguna semana que no estamos, se deja grabado, así que no va a haber ningún problema. Entonces, sí, el próximo jueves sería presencial. El próximo jueves va a ser presencial, en la dirección que les va a dejar Ezequiel. El próximo jueves es presencial, posiblemente hagamos una clase breve, una conversación de 1 hora, como es bastante la parte de historia, que puedan aprovechar y que vayan más o menos con una idea o un esquema a la clase del jueves, que es la que va a ser presencial. Una especie de teórico práctico, digamos. Sí. Posiblemente entre el lunes y martes hagamos una clase. Y después profundizamos el jueves. Recomendación ardua, el material auditivo, trábajenlo. Recomendación, ¿no? Hagan lo que son libres, completamente libres, pero les va a ser de mucha utilidad. Si quieren desgrabar, desgraben. Si quieren compartir en el grupo de WhatsApp archivos Word, compartan. Nosotros no tenemos en ese sentido ningún problema. Estamos completamente abiertos. Si quieren proponer algo, proponen también. Y ya estamos, ¿no? Consulta. Que me acuerde nada más. ¿Algo más que ustedes recuerden? La evaluación iba a ser un TP. Jean-Pierre. La primera evaluación iba a ser un TP. La primera, sí, un trabajo escrito, sí. Por eso les recomendamos que si tienen el material de las clases, bueno, les va a recontra servir para el trabajo. Y el segundo, oral. Así terminamos de descubrir cómo es cada uno, cómo habla cada uno, cómo desarrolla las ideas cada uno de ustedes. Gracias. ¿Estamos? ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. Recién pude entrar al campus y en la modalidad que yo tengo no es la virtual, es la intensiva. No sé por qué no me aparecía al principio, solamente me aparecía lo que era el departamento de Derecho y el profesor, nada más. Como yo ya los conocía, me agregué al grupo. No sé cómo hago, ¿me cambio directamente de grupo o...? Creo que sos la única que le pasa eso. Mandame un mensajito privado a mí. Dale, no hay problema. Y lo vemos. No hay problema. ¿Estamos? Bueno. ¿Algo más, Ari, ese que se acuerdan? Yo lo que quiero decir es que esta clase después la pongo en YouTube y la pongo ahí y la comparto. Que la película que les dije después la pongo en el link, también la comparto. Que el material que pasamos para leer también lo pongo ahí. Y bueno, después les mando el link y van a ver todo. Todas las cosas que más o menos estuvimos diciendo. Y todo vamos a ir poniendo ahí, ¿no, Belé? Sí. Sí, por eso insisto, capaz no contestemos tanto por WhatsApp porque la vida, pero vamos a ir subiendo en el WordPress y en estos encuentros. Y les dejo la dirección para el jueves después también por WhatsApp y todo. ¿Está? Ya está, vamos por el pasillito. ¿Algo más? ¿O estamos? Listo. Bueno, chicos, nos estamos viendo quizás lunes o martes, ¿sí? Y después, bueno, el jueves nos conocemos. Ahí va. Bueno. Gracias. Chau, chicos. Gracias. 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 Chao, gracias.